Madre mía, gente. Lo que se está cociendo con Demet Özdemir es fuerte, fuerte. No, no es un rumor cualquiera, parece que la cosa va en serio y hay un posible lío legal entre manos. Y lo más jugoso de todo es que tiene que ver Can Yaman en todo esto. Ay, esto huele a salseo del bueno. A ver, ¿qué os pongo en situación? Últimamente se habla mucho de que Demet Özdemir podría estar metida en un jaleo de demandas. Al principio uno piensa, va, cosas de famosos, pero es que la cosa se está poniendo seria. Parece que hay un conflicto que viene de atrás, de un proyecto en el que estuvo involucrada y que, al parecer, no salió como esperaba. Dicen por ahí que hay temas de contratos, de derechos, de dinero. Vamos, el típico follón. Pero aquí viene lo que nos interesa a todos, ¿verdad? ¿La conexión con Can Yaman? Pues según lo que se susurra en los mentideros, y creedme que yo me entero de todo, este lío de Demet no estaría tan desconectado de su pasada relación con el turco más deseado. Y os explico por qué lo digo. Para ser honestos, todos recordamos la química explosiva que tenían en Erkenci-Kuş, ¿o no? Se les veía tan bien, tan enamorados, una fantasía. Pero cuando rompieron, la cosa tampoco fue un cuento de hadas. Hubo silencios, hubo indirectas, hubo ese aura de misterio que siempre rodea a las rupturas de parejas tan mediáticas. Y ahora, de repente, ¡boom! Demet con posibles problemas legales y todos pensamos, ¿será que Can tiene algo que ver en el origen de esto, o es una coincidencia brutal? Lo que yo creo que está pasando es que a veces las relaciones, especialmente cuando son públicas y apasionadas como la de ellos, dejan ramificaciones. Quizás este problema legal de Demet tenga que ver con algo que surgió durante su tiempo juntos, o incluso después, como una especie de coletazo de todo lo que vivieron. No sé, quizás algún contrato conjunto que salió mal. Algún proyecto que se gestó y que ahora le está pasando factura a ella sola. ¿Quién sabe? Muchos dicen que Can Yaman es un profesional y que él va a lo suyo, y sí, probablemente. Pero también sabemos que el mundo del espectáculo es un pañuelo, y las energías, las influencias, todo se cruza. No me extrañaría nada que este lío de Demet tenga sus raíces, aunque sea pequeñas, en algún aspecto de su vida personal que estuvo muy ligada a Can. Es como si, después de un huracán, todavía quedaran escombros por recoger. Además, pensad en esto, si Demet está metida en un lío legal, ¿cómo creéis que le afecta esto a nivel personal? ¿Le pilla en un buen momento? ¿O es justo ahora cuando más necesitaba tener la cabeza en otro sitio, quizás enfocada en nuevos proyectos o en su vida privada? Y la sombra de Can Yaman, que siempre ha sido un imán para los focos, planeando de fondo, es para darle vueltas. Yo sospecho que esto no es solo un simple conflicto de negocios. Hay demasiada conexión histórica entre ellos como para descartar que haya algún hilo suelto que los una, aunque sea indirectamente. Quizás este problema legal es algo que ella arrastra de esa época de máximo apogeo, cuando todo era amor y cámaras, y ahora se le viene encima. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo va a salir Demet de este embrollo? ¿Y cómo afecta esto a la imagen pública que ella y Can construyeron juntos? Porque al final, por mucho que intenten separarse profesional y personalmente, la gente siempre los va a recordar juntos. Así que, cuéntame tú, ¿qué te parece toda esta historia? ¿Crees que hay una conexión real entre la demanda de Demet y su pasado con Can Yaman, o es pura coincidencia y nosotros estamos inventando el salseo?